Bienvenidas y bienvenidos a este análisis detallado. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, bueno, suena técnico pero afecta a muchísima gente: los desequilibrios de electrolitos. Específicamente, nos vamos a centrar en el sodio y el potasio. Exacto. Dos jugadores clave. Tenemos aquí una pila interesante de material: guías clínicas, artículos de investigación, incluso videos explicativos. Y la misión pues es clara: sacar el jugo lo más importante y útil de todo esto. Sí, destilar la información esencial. Y, a ver, ¿por qué debería importarnos? Bueno, resulta que tener el sodio o el potasio un poco fuera de rango es, pues, más común de lo que uno piensa. Bastante común, sí. A veces los síntomas son vagos, fáciles de ignorar, ¿no? Pero si la cosa se descontrola, puede afectar desde cómo funciona nuestro cerebro hasta, bueno, el ritmo del corazón. Consecuencias serias, definitivamente. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a desenredar esto? El sodio, el potasio. ¿Por dónde le entramos? Pues mira, yo creo que lo mejor es empezar por lo básico, ¿no? O sea, ¿para qué sirven estos dos? El sodio, que químicamente es Na+, es como el protagonista fuera de nuestras células. Es súper importante para mantener el balance de líquidos del cuerpo y regular la presión arterial. Ok, sodio afuera, líquidos y presión. Exacto. Y luego está el potasio, K+. Este es el rey dentro de las células. Sin potasio, los nervios y los músculos, sobre todo el músculo del corazón, pues simplemente no funcionarían bien. El cuerpo es increíblemente bueno, fíjate, manteniendo sus niveles en sangre dentro de unos límites muy, muy específicos. Muy estrechos. Límites estrechos. Vale. Hablemos primero del sodio. Mencionaste ese rango normal. ¿Cuál es y qué pasa si se sale? Para el sodio en sangre, lo normal, lo que consideramos normal, es estar entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Se abrevia MEQL. 135 a 145. Eso es. Y cuando estos niveles se alteran, los primeros en resentirlo suelen ser las neuronas. Por eso, muchas veces los síntomas son neurológicos. Ajá. Empecemos por abajo entonces. Hiponatremia, sodio bajo. Leí que es bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en gente que está hospitalizada. ¿Significa simplemente que falta sal en la dieta o es más complicado? Buena pregunta. Porque es un error común pensar eso. Casi nunca, de verdad, casi nunca es por falta de sal en la comida. La hiponatremia, o sea, tener el sodio por debajo de 135 MEQL, casi siempre, fíjate, se debe a que hay un exceso de agua en relación con la cantidad total de sodio que tiene el cuerpo. O sea, es un problema de dilución. Exactamente, es un problema de balance hídrico. Muchas veces la culpable es una hormona que se llama ADH, la hormona antidiurética. Esta hormona le dice a los riñones, oye, retén agua, y a veces se produce demasiada o el cuerpo se vuelve como muy sensible a ella. Entiendo, es más un problema de aguado, digamos, que de falta de sal. ¿Y cómo se llega al fondo de la causa? Porque suena complejo. Tiene sus pasos, sí, no es tan directo. Lo primero, lo primerísimo, es medir la concentración de la sangre. Le llamamos osmolaridad. Osmolaridad, ¿ok? Si la osmolaridad es tan normal o incluso alta, a veces es una falsa hiponatremia, una pseudo-hiponatremia. Por ejemplo, si el azúcar en sangre está por las nubes, como en una diabetes descontrolada, eso jala agua hacia la sangre y como que diluye el sodio, pero es artificialmente. Ah, ok. Pero la hiponatremia real, la que nos preocupa, porque ahí sí el agua se mueve hacia adentro de las células, esa cursa siempre con osmolaridad baja. Entendido. Y una vez que confirmamos que es real, con osmolaridad baja, Bueno, ahí miramos al paciente, clínicamente. ¿Parece deshidratado? ¿Está hinchado, o sea, tiene edemas? ¿O parece tener un volumen de líquidos más o menos normal? Esto nos da unas pistas enormes. a ver, cuéntame esas pistas. Mira, si está deshidratado, lo que llamamos hipovolémico, significa que perdió sal y agua, pero proporcionalmente perdió más sal. La pregunta es, ¿por dónde? Claro. Si medimos el sodio en la orina y está bajo, menos de 20 miliequivalentes litro, digamos, la pérdida fue fuera del riñón.
Vómitos, diarrea, sudoración excesiva, ojo, también en quemaduras o pancreatitis, lo que llamamos tercer espacio. Pero si el sodio en orina está alto, más de 20, entonces el riñón es el que está perdiendo la sal. Puede ser por diuréticos, especialmente las tiazidas, o por falta de algunas hormonas, como en la enfermedad de Addison, o problemas renales específicos. Ok, deshidratado, ver la orina para saber si es el riñón o no, y si no está deshidratado ni hinchado, Si parece normal, eubolémico, sin signos claros de nada, ahí la causa estrella es el CADH. Es el síndrome de secreción inapropiada de ADH. el grifo de agua atascado que mencionaste antes. Ese mismo. Y puede ser provocado por muchas cosas. Problemas en los pulmones, en el cerebro, ciertos tumores o incluso medicamentos muy comunes, como algunos antidepresivos, los ISRS. Otras causas menos comunes, un hipotiroidismo muy severo o problemas con las glándulas suprarrenales. Y hay un caso curioso, la potomanía por cerveza. Gente que bebe cantidades industriales de cerveza, que es puro líquido, y casi nada de sal y además comen poco. Ahí también baja el sodio. Qué curioso. Y el último caso, el hinchado. Si está hinchado, hipervolémico, eso significa que tiene un exceso total de agua y también de sodio, pero muchísimo más de agua. El cuerpo está sobrecargado de líquido. Esto es típico de la insuficiencia cardíaca, de la cirrosis del hígado o de problemas renales serios como el síndrome nefrótico. En estos casos, el cuerpo intenta desesperadamente retener sal, así que el sodio en la orina suele ser bajo, muy bajo, a menos que el riñón ya esté muy dañado y no pueda ni retener sal. Entendido. Muy claro el enfoque según cómo esté el paciente. Mencionaste antes los síntomas neurológicos. ¿Qué tan peligroso puede ser que baje el sodio? Puede ser muy peligroso. Piensa que cuando el sodio baja afuera de las células del cerebro, el agua, para intentar equilibrar las concentraciones, tiende a entrar en ellas. Y eso hincha el cerebro. Exacto. Causa edema cerebral. Y la gravedad de esto depende de dos cosas. ¿Qué tan bajo llegue el nivel de sodio? Pero sobre todo, y esto es crucial, de qué tan rápido baje. Agudo versus crónico. Justo. Si baja rápidamente, digamos en menos de 48 horas, es una emergencia médica total. Puede empezar con náuseas, dolor de cabeza, vómitos, pero puede escalar muy rápido a convulsiones, coma, fallo respiratorio e incluso la muerte. Esto puede pasar, por ejemplo, después de una cirugía, si se usan muchos líquidos bajos en sal, o con el uso de drogas como el éxtasis, o en atletas que beben cantidades enormes de agua sin reponer sales durante un esfuerzo extremo. Uf, suena grave. ¿Y si baja despacio? Si baja lentamente, en más de 48 horas, el cerebro tiene algo de tiempo para adaptarse. Es increíble, pero expulsa algunas sustancias de su interior, unos solutos que llamamos osmolitos, para no hincharse tanto. Por eso, los síntomas al principio pueden ser más sutiles. Un poco de confusión, sentirse mareado, caminar inestable. Ojo con esto último en personas mayores, porque aumenta mucho el riesgo de caídas y fracturas. Importante ese dato. Mucho. Pero cuidado, aunque los síntomas sean sutiles al inicio, si el sodio sigue bajando mucho, digamos por debajo de 125, los síntomas pueden volverse graves de todas formas. Aquí viene lo interesante, me parece. El tratamiento. Si bajar rápido es malo y causa problemas, ¿cómo se corrige sin empeorar las cosas? Porque subirlo rápido también debe ser peligroso, ¿no? Exacto. Diste en el clavo. Esa es la clave del manejo. Lo primero, siempre es intentar tratar la causa de fondo, si se puede identificar y tratar. Luego, como medida general, muchas veces hay que restringir la cantidad de líquidos que bebe la persona. ¿Cuánto? Pues depende un poco de qué tan concentrada esté la orina. Si la persona estaba deshidratada, hipovolémica, usamos suero salino normal, el isotónico al 0.9%. Si estaba hinchada, hipervolémica, usamos diuréticos potentes, como la furosemida, para forzar la eliminación de ese exceso de agua y sal. Y para el CIAD, a veces hacen falta medicamentos específicos que bloquean esa hormona ADH, los llamados baptanes. Ok. Tratar causa, restringir líquidos, o dar suero o diurético según el caso. Pero, ¿y la velocidad de corrección? Ahí está el punto más crítico. Sobre todo si la hiponatremia se desarrolló lentamente, la crónica.
La velocidad a la que subimos el sodio tiene que ser lenta, muy lenta. ¿Recuerdas que el cerebro se adapta sacando relleno, esos osmólitos? Sí, para no hincharse. Pues si ahora nosotros subimos el sodio de afuera muy rápido, el agua va a salir bruscamente de las células cerebrales para ir hacia donde está más concentrado. Es como desinflar un globo de golpe. Puede causar un daño neurológico terrible, a veces permanente, que se llama síndrome de desmielinización osmótica, o SDO. A veces también se le llama mielinólisis pontina central. Qué delicado. Suena terrible. ¿Y cuál es esa velocidad segura entonces, para no causar ese daño? La regla general, la más aceptada, es no subir el sodio más de 8 a 10 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Y como máximo, no más de 18 miliequivalentes por litro en 48 horas. Pero muchos expertos prefieren ser aún más conservadores, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Hablan de no pasar de 10 al día o incluso limitar la corrección a 6-8 miliequivalentes por día. Vamos, que es una corrección a fuego lento. A fuego lento. Me gusta la analogía. ¿Y cuándo se usa ese suero súper concentrado, el hipertónico? El suero salino hipertónico al 3% se reserva solo para cuando hay síntomas neurológicos graves y agudos, o sea, convulsiones, coma, una situación crítica. Y fíjate, a menudo basta con una cantidad pequeña, un bolo de 100 mililitros, por ejemplo, para subir el sodio unos 4 o 6 miliequivalentes, sacar al paciente del peligro inmediato y luego frenar en seco la corrección rápida. Ok, solo para la emergencia aguda. Exacto. Y es vital, absolutamente vital medir el sodio en sangre muy seguido al principio, cada pocas horas. Hay fórmulas como la de Adrogema Diase que ayudan a estimar cuánto subirá el sodio con cada tipo de suero, pero son solo una guía. La monitorización constante es lo que manda. Y a veces parece irónico, pero se usa un medicamento que imita a la ADH, la desmopresina, DDABP, para poner como un freno de mano. Para frenar la subida. Sí, para evitar que el sodio suba demasiado rápido, sobre todo si la causa original se está resolviendo de golpe. Por ejemplo, se quitó un medicamento que causaba SIADH y el riñón de repente empieza a eliminar muchísima agua libre. Ahí, la desmopresina ayuda a controlar esa subida. Entendido. Corregir sí, pero con muchísima calma y vigilancia. Perfecto. Ahora, vámonos al otro extremo. Hipernatremia. El sodio alto. Dijiste que es menos común, pero igual de seria. Sí. La hipernatremia, tener el sodio por encima de 145 miliequivalentes litro, es menos frecuente que la hiponatremia, pero se asocia a una mortalidad alta. Aunque, ojo, a menudo la mortalidad es por la enfermedad de base que la causó, no tanto por el sodio alto en sí. Entiendo. Y casi siempre, se debe a una pérdida de agua que es mayor que la pérdida de sal. O sea, el cuerpo se queda concentrado, deshidratado, pero con la sangre muy concentrada. Es muy raro que sea por comer demasiada sal. Y a diferencia de la hiponatremia, que puede hacer con la osmolaridad baja, normal o alta, aquí la sangre siempre está más concentrada de lo normal. Siempre es hiperosmolar. ¿Y quiénes corren más riesgo de tener el sodio alto? ¿Y por qué sube? El riesgo principal es para aquellas personas que no sienten bien la sed o que sintiéndola no pueden beber agua fácilmente. Pienso en personas mayores, sobre todo si tienen demencia o problemas de movilidad, en bebés que dependen de otros para hidratarse o en cualquier persona con el estado mental alterado que no puede pedir o buscar agua. Tiene sentido. ¿Y las causas? Se agrupan en dos grandes tipos de pérdidas de agua. Primero, perder agua por fuera del riñón. Por ejemplo, sudar muchísimo por fiebre o ejercicio extremo sin reponer líquidos. Quemaduras graves también pierden mucha agua. O diarreas, sobre todo las llamadas osmóticas, que hacen perder más agua que sal. Y segundo, perder agua por el riñón. Aquí hay dos mecanismos principales. Uno es la diuresis osmótica, algo en la orina como el azúcar alto en una diabetes muy descompensada, o la urea muy alta, o si se usa manitol, arrastra mucha agua consigo al eliminarse. ¿Y el otro mecanismo renal? La otra gran causa renal es la diabetes insípida. Ojo, que el nombre engaña. No tiene nada que ver con el azúcar ni la diabetes mellitus. Ah, ok. ¿Qué es entonces? Es un problema con la hormona ADH, la misma que vimos en la hiponatremia.
Pero aquí es al revés. Puede ser central si el cerebro no produce suficiente ADH, o puede ser nefrogénica si el riñón sí recibe la señal de la ADH pero no le hace caso, no responde. Y esta falta de respuesta del riñón, la nefrogénica, a veces es causada por medicamentos como el litio o por tener el calcio muy alto o el potasio muy bajo de forma crónica. Vaya, la ADH juega en los dos equipos, digamos. ¿Y los síntomas de sodio alto? Si en la hiponatremia las células se hinchaban, aquí se encogen. Exactamente. El sodio alto fuera de las células chupa el agua de dentro. Las células se deshidratan, se encogen, incluyendo las neuronas. Por eso, los síntomas vuelven a ser principalmente neurológicos. Mucho cansancio, letargo, debilidad, irritabilidad. Y si la cosa empeora, pueden aparecer espasmos musculares, convulsiones y coma. Hay un riesgo grave, sobre todo en niños pequeños, de que al encogerse el cerebro se rompan pequeñas venas y causen hemorragias cerebrales. Qué peligroso también. Sí. Y, sorpresa, aquí también hay adaptación si el sodio sube lentamente. El cerebro, para no deshidratarse tanto, empieza a acumular sustancias dentro, osmolitos. ¿Y qué significa eso para el tratamiento? Pues que es si ahora nosotros corregimos bajando el sodio demasiado rápido, podemos causar edema cerebral de rebote, porque el agua entraría de golpe en esas células que se habían llenado. Vaya, o sea que la velocidad de corrección es crucial en ambos sentidos. Ni subirlo muy rápido en la hiponatremia, ni bajarlo muy rápido en la hipernatremia. Exactamente. La lección es cambios lentos. ¿Y el tratamiento aquí? ¿Simplemente dar agua? Bueno, lo primero, como siempre, tratar la causa de base si se puede. Y sí, el objetivo principal es reponer el déficit de agua libre, el agua que falta para diluir ese sodio. Hay fórmulas para calcular cuánta agua falta. Pero, y aquí viene el pero importante, la reposición debe ser lenta. Generalmente se planea para hacerse a lo largo de 48 horas con el objetivo de no bajar el sodio más de 10 a 12 milequipalen por litro. Lento de nuevo. ¿Y cómo se da esa agua? La mejor vía, la más segura, agua normal. Si no puede beber, pero tiene el tubo digestivo funcionando, se puede dar por sonda nasogástrica. Y si hace falta usar la vía intravenosa, entonces se usan sueros diluidos hipotónicos. El más común es la glucosa al 5% en agua destilada, D5W, porque una vez que el cuerpo metaboliza la glucosa, lo que queda es básicamente agua pura. Otra opción es el suero salino a media concentración, al 0.45%. Y por supuesto hay que vigilar el sodio muy de cerca y ajustar la velocidad según la respuesta, además de reponer también el agua que se sigue perdiendo mientras se corrige. Entendido. ¿Y para la diabetes insípida? La DIE central se trata fácilmente dando el análogo de la ADH, la desmopresina, DDABP. La DIE nefrogénica es más complicada. Hay que intentar tratar la causa si se puede. Quitar el litio, corregir el calcio. A veces se usan otros trucos farmacológicos como diuréticos tiacídicos que paradójicamente ayudan a reducir la pérdida de agua en este caso o amilorida si es por litio. Perfecto. Creo que el sodio, con sus ires y venires, quedó bastante más claro. Ahora, si te parece, pasemos al potasio, al K+. Mencionaste antes su rol vital para nervios, músculos y sobre todo el corazón, y que su rango normal es aún más estrecho que el del sodio. Así es. El potasio normal en sangre se mueve en un margen muy pequeño, generalmente entre 3.5 y 5.0 o a veces hasta 5.5 milequivalentes por litro, según el laboratorio. Muy poquito margen. Poquísimo. Por eso, pequeñas desviaciones, tanto hacia abajo como hacia arriba, pueden tener consecuencias enormes. El riñón es el principal encargado de regular cuánto potasio eliminamos, pero también hay un juego constante de potasio entrando y saliendo de las células del cuerpo, y eso puede cambiar los niveles en sangre muy rápidamente. Los síntomas, como dijimos, suelen ser musculares o cardíacos. Y el electrocardiograma, el ECG, es súper sensible a los cambios de potasio. Es una herramienta diagnóstica fundamental aquí. Vale, empecemos de nuevo por abajo. Hipopotasemia, potasio bajo. ¿Qué hace que baje tanto? La hipopotasemia, tener el potasio por debajo de 3.5 milimols por litro, puede ocurrir por 3 mecanismos principales, digamos. 1.
Que el potasio se meta demasiado dentro de las células y desaparezca de la sangre. Esto lo llamamos redistribución. La insulina hace esto, por ejemplo. Por eso hay que tener cuidado al tratar la cetoacidosis diabética. También algunos medicamentos para el asma, los beta-2 agonistas como el salbutamol. O cuando la sangre se vuelve alcalina, alcalosis. Ok, que se esconda en las células. Exacto. Segundo mecanismo, que se pierda en exceso. Ya sea por el tubo digestivo, la diarrea es una causa clásica y muy importante de pérdida de potasio. Los vómitos también, aunque ahí es un poco más indirecto, porque se pierde por el riñón secundariamente. Y pérdidas por el riñón directamente. Otra gran vía de pérdida. Es muy común con el uso de diuréticos, tanto las tiazidas como los de asa, furosemida. También ocurre si hay un exceso de ciertas hormonas, como la aldosterona en el hiperaldosteronismo, o en algunos síndromes renales genéticos raros, Bartter-Gitelman, o incluso con algunos antibióticos. ¿Y el tercer mecanismo? Que no se consuma suficiente potasio en la dieta. Esto es raro que sea la única causa, la verdad, porque el potasio está en muchos alimentos, pero puede contribuir en casos de desnutrición severa o dietas muy restrictivas. Y mencionaste algo importante antes, el magnesio. Fundamental. No se nos puede olvidar. La falta de magnesio, la hipomagnesemia, dificulta enormemente corregir el potasio bajo. Es como si el magnesio fuera un portero que ayuda a mantener el potasio dentro de las células y también le dice al riñón que no lo tire tanto. Si falta el portero, el potasio se escapa. Por eso, regla de oro. Si hay hipopotasemia, siempre hay que revisar y corregir el magnesio si está bajo también. Buen punto. ¿Y los síntomas del potasio bajo? Me imagino debilidad muscular y problemas del corazón. Correcto. Lo más típico es la debilidad muscular generalizada, calambres, mucha fatiga. Puede afectar también los músculos lisos del intestino, causando estreñimiento o incluso que el intestino se paralice, lo que llamamos ilioparalítico. En casos severos, la debilidad puede progresar a una parálisis flácida que puede subir por el cuerpo y, cuidado, afectar los músculos de la respiración. Eso es una emergencia. Uf. ¿Y el corazón? El corazón es muy sensible a la falta de potasio. El riesgo principal son las arritmias cardíacas. Esto es especialmente peligroso si la persona toma un medicamento llamado digoxina. Y el ECG muestra cambios muy característicos. La onda T se aplana, aparece una onda extra después de la T que llamamos onda U prominente, el segmento ST puede bajar y el intervalo QT se puede alargar. Todos signos de inestabilidad eléctrica. ¿Cómo se diagnostica y se trata entonces? Pues el diagnóstico se basa en la historia clínica, toma diuréticos, tiene diarrea, cómo come, el examen físico y los análisis de sangre. Medir cuánto potasio está saliendo por la orina en 24 horas ayuda mucho a diferenciar si la pérdida es por el riñón, saldrá mucho potasio en orina, o es extrarrenal, saldrá poco. Hay algunos cálculos más finos como el gradiente transtubular de potasio, TTKG, que pueden ayudar. Y como te dije, siempre medir el magnesio. ¿Y el tratamiento? Sí, el tratamiento es reponer el potasio que falta y, claro, tratar la causa que lo provocó. Siempre que se pueda, la vía preferida para dar potasio es la oral. Generalmente se da en forma de cloruro de potasio, KCl. Es más segura y más fisiológica. La vía intravenosa se reserva para casos graves, si la persona no puede tragar o si ya hay arritmias peligrosas o una debilidad muscular muy severa. Pero mencionaste que había que tener cuidado con el potasio intravenoso. Muchísimo cuidado. Es uno de los medicamentos de más alto riesgo en un hospital si no se usa bien. Precaución máxima. Primero, el potasio IV quema las venas y está muy concentrado. Por eso hay que diluirlo bien, generalmente no más de 40 milequivalentes por litro si se pasa por una vena periférica. Y segundo, y esto es lo más crítico, tiene que administrarse lentamente. Generalmente la recomendación es no pasar de 10 milequivalentes por hora por una vena periférica. Si se necesita ir más rápido, se requiere una vía central y monitorización cardíaca continua. ¿Por qué tan lento? Porque si pasas el potasio muy rápido, los niveles en sangre suben bruscamente y eso puede causar un paro cardíaco, letal. Entendido. Lento y diluido. Exacto. Se calcula cuánto potasio falta más o menos en todo el cuerpo. Hay unas estimaciones y se repone poco a poco, a lo largo de 24 o 48 horas, vigilando los niveles y recordando reponer el magnesio si hace falta. Ok, máxima precaución con el potasio IV. Quedó clarísimo. Y ahora para terminar, el otro extremo.
Hiperpotasemia. Potasio alto. Dijiste que era especialmente peligrosa, incluso más que el bajo, ¿no? Sí, la hiperpotasemia, tener el potasio por encima de 5.0 o 5.5 miliequivalentes por litro, puede ser una emergencia médica fulminante, principalmente por su efecto tóxico directo sobre el corazón. ¿Y cuáles son las causas de que suba tanto? Se pueden agrupar en 3 categorías principales. Primero, y muy importante, siempre hay que descartar una falsa alarma, lo que llamamos pseudohiperpotasemia. A veces la muestra de sangre se daña en el tubo o al procesarla en el laboratorio, hemólisis, se rompen los glóbulos rojos y liberan su potasio. O si el paciente tiene muchísimas células blancas, leucocitosis, o plaquetas, trombocitosis, estas pueden liberar potasio en el tubo. Si hay sospecha, hay que repetir el análisis inmediatamente. Ok, descartar el error de laboratorio primero. Hacia la sangre. Redistribución pero al revés que antes. Esto pasa cuando la sangre se pone ácida, sobre todo en la acidosis mineral, o cuando hay destrucción masiva de células, como en una lesión muscular muy grave, rabdomiolisis, en el síndrome de lisis tumoral al tratar un cáncer o en quemaduras extensas. También si falta insulina, en diabéticos, o por algunos fármacos como los beta bloqueantes no selectivos o una sobredosis de digoxina, o con un relajante muscular que se usa a veces, la succinilcolina, en ciertos pacientes. Entiendo. Potasio que sale de las células. ¿Y la tercera causa? La tercera, y la más común de hiperpotasemia persistente y real, es que el riñón no sea capaz de eliminar el potasio correctamente, o sea, disminución de la excreción. Esto pasa, lógicamente, en la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Es una de las complicaciones más temidas. También ocurre si faltan ciertas hormonas que ayudan a eliminar potasio, como la aldosterona. Esto se ve en la insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, o en un síndrome común en diabéticos con daño renal llamado hipoaldosteronismo hiporreninémico. Y ojo, aquí de nuevo los medicamentos son protagonistas. Muchísimos fármacos de uso súper común pueden causar hiperpotasemia al interferir con ese sistema que regula el potasio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo cuáles? Para tenerlos en mente. Pues mira, los famosos IECA, como enalapril, lisinopril y los ARA-A, los sartán, valsartán, para la hipertensión y el corazón. Los inhibidores directos de la renina. Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona, que son diuréticos ahorradores de potasio. Otros diuréticos ahorradores como amilorida o triemtereno. Un antibiótico súper común, el trimetoprim, parte del cotrimoxazol. Los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, también pueden contribuir, incluso la heparina. Vaya lista, mucho medicamento común. Y el peligro número 1 es el corazón, ¿verdad? ¿Qué le hace exactamente el potasio alto? Sí, el corazón es el órgano más vulnerable. Es súper sensible al potasio alto. A medida que sube el nivel de potasio en sangre, el ECG va mostrando unos cambios progresivos y muy, muy peligrosos. Es casi como un manual. Primero, las ondas T se vuelven altas, picudas y estrechas, como tiendas de campaña. Luego, la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos se enlentece. El intervalo PR se alarga. Después, la onda P, que representa la activación de las aurículas, puede aplanarse y hasta desaparecer. Luego, el complejo QRS, que es el latido principal del ventrículo, se empieza a ensanchar cada vez más. Esto puede progresar a un patrón que parece una onda sinusoidal, ya muy deformado, y de ahí a la fibrilación ventricular, un ritmo caótico e ineficaz, o directamente al paro cardíaco en asistolia, corazón parado. Hay un paso muy, muy corto. Lo es. Por eso es vital actuar rapidísimo si se ven estos cambios en el EGC, o incluso si el nivel de potasio está muy alto, digamos, por encima de 6.0 o 6.5 miliequivalentes por litro, aunque todavía no haya cambios claros en el EGC. No se puede esperar. Además del corazón, el potasio alto también puede causar debilidad muscular severa, parecida a la del potasio bajo, e incluso parálisis. ¿Y cómo se maneja esta emergencia? Mencionaste antes algo como MID o una estrategia parecida. Exacto. Se suele usar una mnemotecnia o un enfoque por pasos. El tratamiento urgente tiene como 3 pilares, fáciles de recordar conceptualmente. 1.
Proteger el corazón inmediatamente, estabilizar la membrana miocárdica. Esto es lo primerísimo que hay que hacer si hay cambios en el ESG o el potasio está muy alto. Se administra calcio intravenoso, generalmente gluconato de calcio. El calcio no baja el nivel de potasio en sangre, pero actúa como un escudo, antagoniza temporalmente los efectos tóxicos del potasio sobre el corazón. Actúa en minutos, pero su efecto dura poco, así que es solo el primer paso para ganar tiempo. Ok, calcio para proteger el corazón ya. Paso 2. 2. Esconder el potasio, desplazarlo hacia adentro de las células. Hay que sacar el potasio de la sangre y meterlo temporalmente donde no haga daño, dentro de las células. Para esto, lo más usado y efectivo es dar insulina regular intravenosa junto con glucosa. La glucosa es para evitar que baje el azúcar por la insulina. La insulina mete potasio a las células. También funcionan los agonistas beta 2, como el salbutamol, sí, el mismo del asma, nebulizado o intravenoso a dosis altas. A veces, si el paciente tiene acidosis metabólica, se usa bicarbonato de sodio, aunque es más controvertido. Estas medidas bajan el potasio en sangre relativamente rápido, en 30 a 60 minutos, pero es una solución temporal. El potasio sigue en el cuerpo. Entendido. Calcio para proteger, insulina, glucosa o salbutamol para esconder. ¿Y el tercer paso? 3. Eliminar el potasio del cuerpo. Esto es lo que realmente soluciona el problema a largo plazo, sacar el exceso de potasio del organismo. Hay varias formas. Usar diuréticos de asa potentes, como la furosemida, para forzar al riñón a eliminar potasio por la orina. Claro, esto solo funciona si los riñones todavía funcionan mínimamente. Administrar unas sustancias llamadas resinas de intercambio catiónico. Se toman por boca o a veces por enema. Estas resinas atrapan el potasio en el intestino y hacen que se elimine por las heces. Hay unas clásicas como el Kayexale, poliestireno sulfonato sódico, y otras más nuevas y quizás más seguras, como patiromer o ciclosilicato de circonio sódico, SCC. Actúan más lento que las otras medidas, tardan horas. Y la forma más efectiva y rápida de eliminar potasio, sobre todo si los riñones no funcionan bien, insuficiencia renal severa, o si la hiperpotasemia es muy grave o no responde a lo demás, es la hemodiálisis. La máquina de diálisis limpia directamente el potasio de la sangre. Queda clarísimo el plan de ataque. Proteger el corazón, esconder el potasio y luego eliminarlo. Muy bien. Entonces, para ir resumiendo todo este recorrido, podríamos decir que el sodio va muy ligado al balance de agua y a cómo funciona el cerebro. Exacto. Sodio, agua y cerebro están íntimamente conectados. Y el potasio, en cambio, es clave para los músculos y sobre todo para el ritmo del corazón. Precisamente. Potasio, músculos y corazón. Y en ambos casos, tanto con el sodio como con el potasio, si el desequilibrio se ha desarrollado lentamente, de forma crónica, la velocidad de corrección es tan importante o casi más que la corrección misma. Correcto. Totalmente correcto. La velocidad es fundamental para evitar daños neurológicos por cambios bruscos de osmolaridad. Y un último punto clave que me gustaría recalcar. Estos desequilibrios de sodio y potasio, en la gran mayoría de los casos, no son la enfermedad original. Son una manifestación, una señal de que algo más está pasando debajo. Ajá, son consecuencia de otra cosa. Exacto. Puede ser un problema en los riñones, en el corazón, un desajuste hormonal o, y esto es muy, muy frecuente, el efecto secundario de un medicamento. Por eso identificar y tratar esa causa de fondo es siempre el objetivo final, no solo corregir el número del electrolito. Tiene todo el sentido. So, what does this all mean? Quizás, para terminar, una reflexión final para quienes nos escuchan. Viendo la cantidad de medicamentos tan comunes que mencionaste, diuréticos, algunos protectores de estómago, aunque no los tocamos hoy, algunos influyen, los IEKA, RA2 para la presión, incluso antibióticos tan usados como el trimetoprim, que pueden mover la aguja del sodio o del potasio. Valdría la pena quizás echar un vistazo a nuestra propia lista de medicinas, sobre todo si tomamos varias, y tal vez charlar con el médico o el farmacéutico sobre si necesitamos vigilar estos niveles de vez en cuando, especialmente si tenemos otros factores de riesgo como edad avanzada o alguna enfermedad crónica. ¿Qué opinas? Absolutamente de acuerdo. Creo que es una reflexión muy pertinente.
Ser conscientes de los posibles efectos de nuestros medicamentos y tener una conversación abierta con el profesional de la salud sobre la necesidad de monitorización es clave para la prevención. Una simple analítica de sangre puede detectar estos problemas a tiempo. Pues ahí queda esa idea. Y con esto cerramos esta exploración a fondo, este análisis detallado de los desequilibrios de sodio y potasio. Muchísimas gracias por toda la explicación tan clara. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.